Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge Keay. ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. El plan israelí para duplicar una ciudad palestina indigna a los colonos. Hamás dice haber alcanzado acuerdo con Egipto tras renegar de los hermanos musulmanes el mes pasado. Egipto cede finalmente las 2 islas del estrecho de Tirán a los saudíes. Kosovo acusa a 9 sospechosos de organizar atentados para el partido contra Israel en noviembre del año pasado. Estos son los titulares. Vendremos tras las noticias con la agenda cultural. Hablamos de la primera. El gobierno israelí anunció un plan que duplicará la ciudad palestina de Calquilia en el norte de Cisjordania. El proyecto consiste en la construcción de 14.000 nuevos apartamentos sobre unas 250 hectáreas en la zona C, es decir, el área bajo control israelí, duplicando la población de la ciudad de 50.000 a 110.000 habitantes. El proyecto ha indignado a los líderes de los colonos de los asentamientos que acusaron al gobierno de premiar con un regalo a la ciudad de Calquilia, que ha generado tantos ataques terroristas, ya que representa 7 veces lo que los 4 consejos regionales judíos recibieron en toda Judea y Samaria. Bueno, pues esta es una noticia que, por supuesto, la prensa española no la pone en los titulares o en un lugar destacado, como cuando Netanyahu dice que va a añadir 500 viviendas en algún asentamiento, entonces todo el mundo pone el grito en el cielo. Aquí estamos hablando de 14.000 nuevas viviendas, pero son para los palestinos. Y entonces la prensa española no protesta. Los que protestan son los colonos por el agravio comparativo. Dice, este gobierno está construyendo más para los árabes, para los palestinos, que para nosotros. Bueno, pues si tú quieres que esa zona, que es bajo control israelí, se tranquilicen los ánimos, también tienes que procurar que todo el mundo viva un poco mejor, no solamente los colonos y no solamente contentar a una parte, sino también a la población árabe, a la población palestina que vive en la zona, y que pueda ver que el gobierno no solamente se preocupa de una parte de la población, sino de todos ellos. Y con estos 14.000 nuevos apartamentos, pues la población de la ciudad no solamente que se duplica o más que duplica, sino que hace que adquiera, Calquilia, un carácter o un nivel equiparable a otras grandes ciudades del área palestina, que ya no es una aldea, ya no es un pueblo, ni una ciudad muy pequeña, sino que una ciudad de un ente que la puede hacer poner al mismo nivel que otras ciudades importantes de la zona. Hamás aseguró este miércoles haber alcanzado un acuerdo con Egipto para reforzar la seguridad en la frontera en la Franja de Gaza. Egipto habría ofrecido ayuda a Gaza con su crisis eléctrica a cambio de garantías de seguridad. Las autoridades egipcias también han prometido dar pasos prácticos para aliviar el bloqueo contra el pueblo palestino. Sin embargo, las informaciones sobre la exigencia de Egipto sobre la entrega de 17 sospechosos de terrorismo han sido refutadas por los representantes de Hamás. Las relaciones entre Egipto y Hamás se deterioraron después del derrocamiento en julio de 2013 del entonces presidente electo del país árabe, Mohamed Mursi, miembro de la organización islamista Hermanos Musulmanes. En mayo, Hamás publicó un nuevo documento político en el que se desligaba de Hermanos Musulmanes, del que surgió, al que Egipto considera como una organización terrorista. Sí, estamos con el diario prácticamente cotidiano que estamos señalando de los problemas para Hamás. Estamos viendo cómo Hamás se desmorona, y no se desmorona justamente por los ataques de Israel, no se desmorona por la presión y el bloqueo, sino que se desmorona porque sus propios valedores, la gente que hasta ahora los mantenía en el poder, pues son los que ahora mismo le niegan el saludo. Y entonces han ido el mes pasado, en mayo, a decirles a los egipcios, por favor, si nosotros somos vuestros hermanos,
Y los egipcios les han dicho, nuestros hermanos, pero vosotros habéis hecho atentados y habéis apoyado al grupo de hermanos musulmanes que usurparon el poder, según el presidente al-Sisi, que querían acabar con la democracia en Egipto, etcétera, etcétera. Y bueno, que en definitiva los que califican de grupo terrorista. Entonces, jamás con un tono vamos, con un cinismo que realmente espanta, se ha desdicho de su propia historia, de su propia imagen, y se ha desligado totalmente de los hermanos musulmanes. No queremos saber nada con esta gente, ya no tenemos nada que ver con ellos. Es cierto que hemos sido sus alumnos, que nos han enseñado todo lo que sabemos, pero no tenemos nada que ver con ellos. Si nos dan un poquito de electricidad, si nos tiran unas miguitas, nosotros vamos a ser sus más fieles perros en este nuevo escenario, en el cual también nos han cortado los víveres nuestros amiguitos de Qatar y nuestros hermanos de Cisjordania nos quieren hasta ver muertos, que es lo que pasó justo hace 10 años. Hace 10 años empezó este levantamiento, este golpe de Estado que hizo Hamás en la Franja de Gaza, durante el cual mató a más de un centenar de funcionarios y dirigentes de la OLP, el partido que gobierna en Ramallah, para hacerse con el poder. Ahora están de horas muy bajas. El Comité de Asuntos Constitucionales y Legislativos del Parlamento egipcio aprobó el polémico acuerdo por el que El Cairo cedió 2 islas estratégicas en el Mar Rojo a Arabia Saudita, vetado por el Tribunal Supremo Administrativo y rechazado por activistas y formaciones opositoras. El gobierno egipcio afirma que no se trata de una cesión del territorio, sino de una devolución, ya que las islas siempre pertenecieron a Arabia Saudita, que cedió temporalmente su administración a Egipto en los años 30, cuando el fundador de Arabia Saudita, Abdelaziz Al-Saud, pidió a El Cairo que las protegiera al carecer su país de fuerza naval. Después de anunciarse el pacto, Israel confirmó que había dado su consentimiento al mismo con la condición de que Arabia Saudita se comprometa a no bloquear las aguas del estrecho, uno de los puntos de los acuerdos de paz de Camp David firmados en 1978 entre Egipto e Israel. Pues mira por dónde resulta que Egipto estaba ocupando un territorio que no le pertenecía. Tanto reclamar a los israelíes que la ocupación aquí, la ocupación allá, resulta que tenían 2 islas que no eran suyas, que se las habían cedido los saudíes y que ahora lo reconocen y que han tenido que devolverla. La situación era la siguiente: se inventa un país en 1917, cuando estalla el Imperio Otomano, se inventan todos los países de Oriente Medio, Irak, etcétera, y uno de ellos es Arabia Saudita, que no existía. Es más, el nombre saudita quiere decir que corresponde a la familia Saud, no es una cuestión étnica el ser saudita. ¿Quiénes son los dueños del país? Los Saud. Abdelaziz el Saud, entonces Arabia de Saud es Arabia Saudita, Arabia Saudí. Bueno, pues este Saud era un líder de árabe que se rebeló contra los turcos con la ayuda de los ingleses, etcétera, etcétera. Pero es un país que no tiene ninguna experiencia en barcos y en marinas, y tenía estas 2 islas que están a la entrada del Mar Rojo totalmente descuidadas. Entonces le pidió a los egipcios, que en esa época no eran los mismos egipcios de ahora, tampoco eran los faraones, pero eran egipcios bajo control británico. Estamos hablando de los años 30, ¿no? Bueno, no era un país independiente. Había un rey y entonces le pidió al rey de Egipto, le dijo, mira, tú tienes barcos, tienes una fuerza naval, ¿por qué no me haces un favor y me controlas estas islitas? Pues sí, no te preocupes, yo me encargo de ello. Cuando se quisieron dar cuenta y cuando Egipto se independizó, pues de lo que dijimos y de lo que acordamos, Nanay, los egipcios dijeron, estas islas son nuestras de toda la vida de Dios, y es más, vamos a bloquear con ellas la entrada al Mar Rojo a los barcos que se dirigen a Israel. Eso pasó ya apenas se independizó Egipto en el año 56, provocó la crisis del Canal de Suez.
Luego, en el año 67 también, en los prolegómenos de la guerra de los 6 días, también bloquearon el Mar Rojo, cerrando el paso entre esas islas. Bueno, ahora, después de muchos años, se firmó la paz con Egipto. Israel firmó la paz con Egipto y entre otras cosas, en estos pactos del 78, en este acuerdo de paz, se firmó que Egipto nunca bloquearía las aguas del estrecho que da entrada al Mar Rojo. Entonces, ahora que le han devuelto estas islas a los saudíes, pues Israel ha dado el visto bueno porque los saudíes le han asegurado de que no van a bloquear, lo cual diseña o dibuja un panorama tan distinto al que conocíamos hace pocos años, porque el hecho de que Israel no ponga ninguna objeción a que en vez de Egipto, con el cual tiene un acuerdo de paz, sea Arabia el que controle la entrada de sur a su mar que llega a Eilat, da la pauta de que aunque Arabia Saudí no haya firmado la paz, es solamente un mero trámite por formalizarse, porque le está cediendo una garantía firmada en un pacto internacional con el padrinazgo de Estados Unidos, los acuerdos de Camp David, un acuerdo de paz, a un país con el cual no hay un acuerdo de paz, con el cual no hay un reconocimiento diplomático mutuo, con el cual este país, Arabia Saudí, todavía no ha reconocido oficialmente la mera existencia del Estado de Israel. Con lo cual, todo esto da para pensar y vaticinar que dentro de poco tiempo pueden haber cambios importantes en este tipo de situaciones, de relaciones diplomáticas, donde Arabia Saudí es solamente la punta del iceberg de la Liga Árabe, especialmente suní, y que él está liderando también en la coalición internacional en la lucha contra Daesh y en la lucha contra los rebeldes en el Yemen. La Fiscalía de Kosovo acusó a 9 personas de planear ataques terroristas en un partido de clasificación para el Mundial de Fútbol de 2018 entre Albania e Israel, disputado el pasado noviembre cerca de Tirana. Los acusados recibían órdenes de un kosovar miembro de Daesh y también planeaban ataques a instituciones internacionales y kosovares con armas y dinero recibido de este personaje. En posesión de los acusados se encontraron armas y artefactos explosivos, algunos de ellos de fabricación casera. Se calcula que unos 300 ciudadanos de Kosovo se sumaron a grupos yihadistas en las guerras de Siria e Irak. Pues sí, esta misma semana hablamos del partido de vuelta de esa clasificación que Israel perdió desgraciadamente en casa, igual que los kosovares lo habían perdido cuando jugaron en noviembre, pues en el partido entre Albania e Israel. Ahora se ha sabido que la Fiscalía ha detenido, de los 19 sospechosos que había de haber participado en esta trama para atentar, ha detenido a 9 de ellos, a los que va a acusar formalmente y para los cuales tiene muchas pruebas que apuntan a su implicación en esta trama terrorista. Y también es un dato interesante señalar que un país tan pequeño tiene 300 ciudadanos que han salido para combatir en Siria e Irak. La verdad que también están más cerca, pero y es un país de mayoría musulmana, pero llama la atención que incluso un país tan pequeño pues tenga tanto predicamento allí, el extremismo tan fanático de Daesh, siendo Kosovo parte del entramado europeo, aunque todavía tiene sus problemas de integración dentro de la propia Unión, pues sí que culturalmente siempre ha pertenecido y físicamente, ¿no? Geográficamente ha pertenecido a Europa. Bien, pues aquí terminamos estas noticias. Ahora hacemos una pausa para regresar con la agenda cultural.
Bueno, y estamos en la sección de cultura que hoy abrimos con una noticia importante que incluso nos ha llevado a poner de una foto en la portada de la sección cultural. Sí, porque hablamos del premio Man Booker International, que es el más prestigioso del Reino Unido, consagrado a las obras de autores extranjeros traducidas al inglés. Ha sido concedido al israelí David Grossman por una novela tragicómica que se desarrolla en el club de la comedia de una pequeña población de su país. El jurado ha reconocido la propuesta de Grossman como un ambicioso equilibrio en la cuerda floja, ejecutado espectacularmente. Bueno, este galardón cuenta con una dotación de 50.000 libras, algo más en euros, que tal y como establece en sus bases, se repartirá a partes iguales entre Grossman y la traductora de su libro, la estadounidense Jessica Cohen. La novela tiene como personaje principal a un monologuista cuya función ante la clientela de un local de copas de Cesarea acaba provocando mucho más que unas risas. El autor de La vida entera, La sonrisa del cordero o Más allá del tiempo, entre otros títulos de su vasta producción, es además una de las voces que enarbolan en Israel la bandera pacifista, antes y después de la muerte de su hijo menor en la guerra del Líbano hace una década, y que defiende una vía negociadora para el conflicto con los palestinos. Comparte ese doble perfil de escritor reconocido y de activista con Amos Oz, el otro escritor israelí seleccionado asimismo en la lista de 6 finalistas del Booker. Bueno, nuestra felicitación a David Grossman. Y a mí lo que me da pena, ¿sabes qué es? Es que se premia la traducción al inglés, porque a Ana Bejarano le han dado el Premio Nacional de Traducción justamente por traducir esta misma obra. Gran Cabaret se llama en español, pero claro, no se llevó 25.000 euros en el premio, ¿no? Así que digo, bueno, nos queda el honor para Ana en la versión en español, pero no la misma dotación económica, que felicitamos a esta Jessica Cohen, a la que no he tenido el gusto de conocer, pero me imagino que algo tendrá que ver el autor en que todos sus traductores están siendo premiados de alguna u otra manera, ¿no? Bueno, seguramente tenga una selección personal. Bueno, hablamos ahora de las cadenas Arte de Francia y WDR de Alemania, que rechazan proyectar un documental sobre antisemitismo por no ajustarse el contenido del encargo. El título del documental, financiado con dinero público, es Elegidos y excluidos: el odio a los judíos en Europa. Y la decisión de no emitirlo ha generado una polémica en Alemania, donde la decisión de no emitirlo ha sido interpretada como censura a la obra firmada por Joachim Schroeder y Sophie Hafner. La decisión también movilizó al Consejo Central Judío de Alemania, cuyo presidente se quejó ante la cadena francesa Arte y le pidió que difundiera el documental, una medida que calificó de extremadamente importante. Los responsables de WDR, por su parte, admitieron que ellos no podían emitir el documental porque los derechos le pertenecen a Arte, pero que estudian su inclusión en su programación si el canal franco-alemán lo permite finalmente. El problema es que, en lugar de hablar del antisemitismo en unos países concretos como Suecia, Noruega, Grecia, Hungría y Reino Unido, incluye declaraciones muy comprometedoras de público francés y alemán, demostrando que el antisemitismo está anclado en grandes sectores de la sociedad. Claro, este es el problema. Todo el mundo conoce la cadena franco-alemana Arte, que hace muchos documentales, emiten en general aquí en España en la 2 de Televisión Española, los domingos por la noche y otros días así, para un público muy selecto. Son documentales de muy buena calidad, muy buena factura. Y tienen un acuerdo con otros países de Europa de colaboración. Bueno, pues habían encargado esto, era sobre el antisemitismo. Pero claro, ellos, como son franco-alemanes y muy europeos, dijeron, no, ¿dónde hay un problema de antisemitismo? Pues haznos un documental sobre lo que pasa en Suecia, en Noruega, en Grecia, en Hungría, en Reino Unido, o sea, en todos los países menos en el nuestro. Y esta gente, pues, incumplieron, entre comillas, porque fueron y preguntaron también a la gente de los países que estaban financiando. Y resulta que en estos países encontraron unas respuestas
terribles sobre la visión que se tiene sobre los judíos, con lo cual quedaban muy mal parados los países líderes en la apertura y en el combate contra el antisemitismo. Pues han quedado, pues con, como se dice en palabras coloquiales, con el culo al aire. Se ve, y entonces lo que han decidido es lo peor, es decir, una vez que ya esto está acabado, está pagado, está la película hecha, pues decidieron no emitirlo. Pues nada peor que hacer esto en estas circunstancias, pues ahora han quedado ellos como que tienen algo que ocultar y que actúan en base a decisiones políticas y no artísticas, etcétera, etcétera. Así que bueno, yo me imagino que todo el ruido que ha generado esto va a llevar a que esta película se emita. E incluso ha habido alguna revista que ha colgado la película en internet de forma gratuita durante unos días y ha tenido muchísimas entradas, con lo cual el efecto es el contrario al deseado. Se han quedado ellos como unos... la propia cadena Arte ha quedado como alguien que censura la verdad de lo que está pasando. Así que me imagino que dentro de poco también llegará a España esta producción. Esperemos que así sea. Bueno, y del audiovisual nos pasamos al fútbol. Sí, vamos a ver, hoy es el último Estamos día. apurando la semana y todavía tenemos tiempo, ahora que no está Raquel. Pero vamos a volver a incluir al fútbol no entre las artes, pero sí entre la cultura. Bueno, y hablamos del fútbol concretamente y específicamente porque el hispano-holandés Jordi Cruyff, hijo de Johan, un personaje ya conocido aquí en España, se ha convertido en el nuevo entrenador del Maccabi Tel Aviv, el club israelí del que era director deportivo desde hace ya 5 años. Siento que es el momento y el lugar adecuados para comenzar mi carrera como entrenador. El Maccabi es un club histórico con una grandísima afición y la exigencia y las expectativas siempre son máximas, así que este es un reto muy ilusionante, es lo que declaró. Y también añadió que es muy consciente de que al convertirse en entrenador se generarán algunas comparaciones con su padre, pero no es algo que me preocupe. Bueno, como jugador, Jordi Cruyff se formó en la cantera del Ajax y del Barcelona, a cuyo primer equipo llegó y jugó entre 1993 y 1996. Posteriormente militó en el Manchester United entre 1996 y el año 2000, en el Celta, en el Alavés, en el Español, el Metalurg Donetsk ucraniano y el Valletta maltés. Internacional holandés, en 2010 puso fin a su carrera en activo y pasó a ser director deportivo del AEK Larnaca hasta que en 2012 llegó al Maccabi. Bueno, nuestros mejores deseos para Jordi, que ahí en Israel, en vez de pronunciarlo Cruyff como aquí, lo pronuncian Cruyff como en holandés. Y este chaval, era chaval, pues pasó por, ya hemos visto, por muchísimos equipos. Y en el Maccabi Tel Aviv estaba ahí 5 años aguantando de director deportivo. Y ahora, bueno, se ha lanzado, le han propuesto ser el entrenador. Vamos a desearle la mejor de las suertes, porque yo creo que se lo merece y lleva en su sangre algo especial, ¿no? Y ese algo especial que le hace caer bien a la gente no solamente de su país, sino también de otros países, como le pasó a su padre cuando llegó al Barça y se convirtió no solamente en un jugador más, sino en la gran revolución que llevó a su equipo a su primera Copa Europea, y de allí en más pues es leyenda. Pues veremos si se hace también leyenda allí en Israel. Desearles a todos ustedes un Shabbat Shalom, porque aquí finalizamos ya las noticias de hoy.